Fiorella Molinelli, a quien le agradecemos que nos acompañe esta mañana. Fiorella, tú has dicho, has subido un video voluntariamente diciendo, vengo a hablar acá sin filtro, ¿ah? Sin filtro, sin floro además. Así que... ¿Qué tal, Buenos Fiorella? días, ¿Cómo buenos estás? días. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, contenta de estar acá con ustedes y como debe ser, sin filtros. Eso. Siempre hay que conversar abiertamente y creo que estamos en un país democrático donde todas las opiniones se respetan. Ya, ¿y qué piensas del discurso de Rafael López Aliaga en España este fin de semana? A ver, a mí me ha causado bastante, sorpresa sus inconsistencias permanentes. ¿De verdad este punto sorpresa? Primero porque, a ver, presentarse en un público así lo que demuestra es que puede engañar a los españoles, quizás porque no están acá permanentemente, pero a los peruanos no nos va a engañar. Y cosas concretas, como por ejemplo, una persona que se proclama de derecha, ¿no? De derecha conservadora abiertamente, debería ser una persona que, digamos, al proclamar las libertades, respete también las libertades individuales, cosa que él no hace cuando, por ejemplo, insulta a la prensa, le dice prensa mermelera, está atacando una libertad, ¿no? Una libertad individual, las libertades personales, cuando dice respeto a la propiedad, ¿no? Sin embargo, acá en el Perú viene y cierra peajes, ¿no? Yendo en contra de la seguridad jurídica. Son ejemplos concretos de la vida real que sería importante que los españoles y los europeos entiendan. Otro tema importante es el seguir dividiendo a los peruanos, polarizando nuestro país, donde claramente no somos europeos, somos una sociedad multicultural, con muchas identidades, con mucha riqueza, donde los peruanos exigimos la unidad. Y creo que ese diálogo y ese discurso de odio demuestra una vez más su intolerancia, su falta de, su fanatismo, ¿no? Su fanatismo religioso. Yo vengo de un hogar católico. Yo también. Mi padre es diácono permanente. ¿Ya? Me he formado en un hogar católico, he visto cómo mi papá hacía para liturgia, celebraba matrimonios, bautizos, un diácono permanente lo puede hacer. Pero hoy, digamos, en mi ideal, digamos, mi visión de vida, mi proyección, también sé que debo respetar al otro. Una persona que quiere dirigir a un país debe ser lo suficientemente tolerante. Y tolerar significa entender al otro. Tolerar significa escuchar, puedes discrepar, pero no vas a insultar ni odiar. Pero ahí, por ejemplo, ahí hay una situación que es, creo, importante recoger, porque, claro, y es un reto para muchos candidatos en verdad, porque en esta elección va a ser una elección muy polarizada. En el ideario de Fuerza Moderna, que es el partido que tú representas dentro de la alianza, se califica como un partido de centro. ¿Cómo hacer para convencer al electorado, que está muy polarizado tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, de que un partido de centro o una alianza de centro puede ser una buena opción? Porque es claro, uno puede tener muchas ideas de lo que va a hacer cuando llegue a la presidencia, pero primero hay que llegar. Sí. A ver, dentro de nuestra mirada, de nuestro ideario, nosotros claramente hemos dicho somos un partido centroliberal, donde respetamos las libertades individuales, las libertades personales, las libertades económicas que son importantes, es decir, dejar que los mercados funcionen y cuando fallan, el Estado tiene que intervenir para corregir esas fallas, como en los mercados farmacéuticos, el mercado financiero, el mercado de las AFPs, todo lo que no funciona, donde hay concentración del mercado. Pero también respetamos la seguridad jurídica, respetamos los derechos de propiedad. Y esa es nuestra mirada, pero además esta alianza es un esfuerzo que hemos hecho con otro partido más, que es Batalla Perú. La alianza se llama Fuerza y Libertad, que lo que busca es comenzar justamente a hacer ese gran esfuerzo de unir al Perú con una mirada descentralista, es decir, dejar de pensar solamente desde un escritorio en Lima, sino comenzar a unir a nuestro Perú desde las regiones hacia la capital. ¿Qué es lo que no entendemos? Nuestros hermanos del sur
no tienen por qué pensar igual a los limeños o a los del norte o a los del oriente. Fiorella, perdona, creo que lo que apuntaba, gracias por estar aquí, bienvenida. Carmen. Lo que apuntaba Mauricio era que ahora, por un tema en general de redes, me parece, se ha generalizado la postura radical, ¿no? O eres de izquierda, centrado al socialismo, o eres de derecha, centrado también a la ultraderecha. O caviar, no caviar, exacto. fujimorista. Todo está estigmatizado. ¿Cómo una candidatura que se dice de centro va a dar batalla cuando la moda es ser un radical? A ver, nosotros no queremos justamente entrar en este discurso de odio de o somos de izquierda o de derecha. Yo creo que ambos han demostrado ser ineficientes, han fracasado. Hemos visto corrupción, improvisación, ineficiencia, falta de transparencia en ambos lados, ¿no? Hoy lo que necesitamos es pensar en el ciudadano. O sea, lo único o lo más importante para alguien que quiere hacer políticas públicas eficientes debe ser poner al centro a la persona, al ciudadano, olvidándonos de estos discursos que lo único que han hecho es distraer al país, desconcentrarnos en la agenda fundamental que es lograr el crecimiento económico pensado en la persona. Pero todos dicen eso, todos dicen que quieren beneficiar a la persona. ¿Cómo concretas algo? ¿Cuál es un plan concreto? ¿Cuál es una idea concreta de hacerlo? Porque todos dicen lo mismo, que piensan en el ciudadano. Sí, pero ¿cómo lo aterrizas? Lo que hay que hacer es comenzar a ver la agenda de los principales reclamos de la población. O sea, si te vas a distraer en que no tolero a esta persona porque profesa esta religión o porque piensa, porque está defendiendo la derecha de las minorías con las que no comparto, entonces la pregunta es, ¿y cuándo nos ponemos a hablar sobre los temas fundamentales del cierre de brechas de agua, cierre de brechas de educación, el tema de la informalidad en el Perú, la falta de chamba? ¿Cuándo nos ponemos a hablar de la inseguridad ciudadana? Cuando las personas vean que tienen gobernantes, que en lugar de estar distraídos en estas peleas, en estos odios, tienen clara la agenda país y están al lado de la gente en los peores momentos, no con discursos en Europa donde no cerramos ningún problema fundamental, o cuando hemos visto el mismo alcalde cuando fue el incendio en Lima, ¿dónde estaba? Él decía que él gerenciaba desde su escritorio, que él no necesitaba estar al lado de la gente. Pero dime una cosa, ya aterrizando entonces ya en temas concretos. AFP. Hay una discusión en estos días en torno a la nueva ley y el nuevo reglamento. Ayer, el fin de semana, ha habido una marcha, han salido mucha gente joven a protestar y todos los partidos se empiezan a desmarcar de la nueva ley y del nuevo reglamento que ya entró en vigencia. ¿Qué hacer en un país donde mucha gente no quiere aportar para una pensión y quiere usar su dinero en el momento? A ver, esta ley, para comenzar, es una ley que lamentablemente fue pensada entre gallos y medianoches por 38 congresistas, la mayoría fujimoristas, 21 fujimoristas, en donde claramente se ha dejado de lado, primero, para mí, a los jóvenes, a los independientes y a la masa trabajadora formal en el Perú. A los jóvenes, por ejemplo, imponiendo que aquellas personas que nacieron después de 1985 y que tengan menos de 40 años ya no puedan disponer de su 95.5% hasta sabe Dios cuándo. A los trabajadores independientes, a ti joven, a partir de los 18 años, vas a tener que contribuir de manera obligatoria con un aporte del 2% y luego será del 5%, en un país donde tú tienes un Estado que te estorba. O sea, la chamba te la consigues tú con tu esfuerzo, no es permanente porque mañana se te acaba tu contrato por recibo por honorarios y tienes que ver y esperar y rogar hasta que te venga otro. Y entonces tienes un Estado que te carga de exigencias, ¿no? En un sistema que no está pensado para la mayoría, que es un público informal. Pero yo creo que, ¿por qué no partimos de una cosa inicial? ¿Debe existir o no un sistema de pensiones en un país? Tiene que haber definitivamente un sistema de pensiones, pero privado. un sistema de pero pensiones... que sea obligatorio. Pero no que sea, primero, ese es un punto muy importante, que no sea obligatorio. Tiene que haber un sistema de pensiones que piense en poner otra vez al ciudadano al centro y no a las AFPs en la cima, como es lo que está haciendo. O sea, la AFP nunca pierde,
la AFP se lleva en su bolsillo sus más de 400 millones al año, Casi 500. así pierda o gane el fondo. Entonces, Eso es pensar en el ciudadano, eso no, es una reforma que ha pensado en una supuesta modernización. Y si no es de la obligatorio, reforma de entonces, pensiones. ¿después de dónde sale para poder pagarle a la gente que no ha contribuido? Es que estamos en un país donde nos hemos dispersado de lo esencial. Y lo esencial es 80% de los trabajadores son informales. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos gobernando para una minoría. Entonces, Y a eso yo regreso a mi solo para pregunta. terminar la idea, estamos privatizando el sistema de pensiones, pero socializando la pérdida. O sea, Pero, haciendo un dime sistema una en cosa. donde todos pagamos para privatizar las pensiones Si de tenemos todos. un país que tiene 80% de informales y solamente 20% de informales, entonces, ¿por qué necesitamos un sistema de pensiones? Si el 80% de la gente no aporta y no va a aportar y nunca va a Esa aportar. es Pero la peor O sea, ahora ¿por qué la no pregunta. sinceramos la cosa y Esa es decimos, la ¿saben qué, pregunta. señores? En este país no se necesita un sistema Claro, de pensiones. pero por eso, y que Mauricio- cada uno ahorre como pueda y que viva su vejez Esa como es la gran pueda. reflexión. Acabas de dar en el blanco. O sea, estamos hablando de un sistema de pensiones en un país donde el 20% de peruanos está en una Claro, planilla. o sea, Y la entonces, alianza que tú presides eventualmente propondría la desaparición del sistema de pensiones si son gobierno. No, desaparición del sistema de pensiones no, hay que fortalecerlo, pero con una mirada... ¿Para el en donde 20%? primero, claro, en una mirada en donde primero tenemos que construir país. Y construir país significa un gobierno en donde recuperemos la mirada de crecer a un, por lo menos, 7-8%, con inversiones de largo plazo, sostenibles, porque cuando tú, como país, te dedicas a las grandes inversiones, ¿eso qué genera? Las grandes inversiones necesitan empleo, generan empleo. Y esos empleos no son temporales, no son de recibos por honorarios, son empleos dignos, sostenibles, que permanecen en el tiempo. Por lo tanto, esas personas van a tener sus garantías de sus vacaciones, su protección social. Entonces, esas personas pueden comenzar a entrar, salir de la informalidad y entrar al mundo formal. Pero si tú tienes un Estado que solamente se dedica al menudeo, a la horita chiquita, al empleo temporal, al paliativo, entonces no estamos curando los males, los grandes Pero eso males nos de lleva a nuestro otro, país. a otro problema que creo que es crucial, que es la reforma del Estado. Es una reforma además bastante interesante y compleja, porque no solamente es el tema del empleo, o sea, es abordar varias aristas dentro de una reforma mucho más integral, donde necesitas un Estado meritocrático, donde necesitas un Estado que piense en el ciudadano, que rompa con las barreras burocráticas, que es parte de la modernización del Estado, simplificación de las barreras. Tú conoces muy bien el burocráticas. Estado, de hecho, sé que has hecho carrera en el Estado durante más de 20 años, corrígeme si me equivoco. 25 años. 25 años. A ti, si se te googlea, lo que más se te critica es su gestión en salud. Han pasado ya unos 4 o 5 años desde entonces. ¿Qué calificación te pones a tu gestión? ¿Y qué errores Sí. consideras que se pudieran A ver, haber evitado, no? estuve casi 4 años en salud. Me tocó liderar salud en uno de los peores momentos de la historia, además de haber recibido un sector deteriorado con mucha precariedad de años. Me tocó la pandemia. Y creo que una de las cosas que me llevó además a este punto donde, digamos, estoy como precandidata a la presidencia es haber pasado por lo más duro de mi vida, que es tener coraje para arriesgar mi vida por encima de cualquier cosa. Por encima de, digamos, de poder llevar el COVID a mi familia, a mis padres, a mis hijos y poner la patria por delante. Fue un momento en donde además de coraje tienes que tomar decisiones difíciles, porque el titular del pliego se tiene que soplar todas las compras que hace el sistema para salvar la vida de todos los peruanos. Mucha gente no firma, incluso las vacunas no las querían firmar los ministros, porque eso te genera carga penal, te genera un montón de procesos. A mí, si me preguntas, ¿volvería a ser la presidenta de salud en esas condiciones? Sí. ¿Y volvería a firmar? Sí. Mientras que se trate de salvar la vida de miles de peruanos, yo estoy dispuesta a asumir. ¿Por qué? Porque conozco el Estado, conozco bien cómo se sustentan los informes técnicos, conozco bien cómo se sustentan los Pero informes hay legales un y conozco mis proceso, hay un proceso penal justamente a raíz de eso. Sí, está en investigación. A ver, yo he estado 4 años, quiero comentarte. ¿Sabes cuántas licitaciones se han hecho en salud? 4.000. ¿Cuántos procesos tengo yo como Fiorella Molinelli? Carla puede averiguar, que es una gran investigadora. Gracias. Me queda una. Ujú. Uno de 4.000
¿Qué caso ¿Y cuándo, es ese? y cuándo fue ese caso? Justamente unos días antes, cuando ya había ganado Castillo, Cerrón paseándose por Salud con todo su equipo, diciendo prácticamente esto va a ser mío, paseándose. Tuve llamadas de la gente de Iber Maraví pidiéndome que renuncie al cargo y dije, no voy a renunciar porque mi periodo termina el siguiente año. Y entonces tuve muchas presiones. Yo sabía que venían por mí, pero también no le tuve miedo. Y no le tengo miedo porque uno, cuando está en estos cargos, tiene que asumir con fuerza y valentía si sabe que has hecho las cosas pero hubieron más de correctamente. 217.000 muertos durante el 2021 y 2020 por COVID. Entonces, a usted se le critica mucho si no pudo manejar la crisis sanitaria, el sistema de salud está colapsado. ¿Cómo puede pretender usted gobernar un país que es tan caótico? A ver, te explico. El sistema de salud, mucha gente confunde lo que es la ministra de Salud con la presidencia de Salud. Ese es un buen punto. El sistema de salud está dividido en 5 partes. Lo tiene el MINSA, lo tiene Salud, que maneja 450 hospitales, lo tienen los gobiernos regionales que manejan sus hospitales en las regiones, lo tienen la policía, las Fuerzas Armadas y el sector privado. ¿Sabes cuántas camas yo tenía cuando comienza la pandemia? 80, ¿correcto? No, tenía 172 camas UCI. ¿Sabes cuántas puso el Perú? 3.000. 3.000. ¿Sabes cuántas puso Fiorella Molinelli con su equipo? 2.000. Teniendo el 30% de la responsabilidad. ¿Sabes cuántas camas con oxígeno tenía de Salud en 83 años de vida? 8.500. ¿Sabes cuántas puse con mi equipo por pandemia? 11.500. Todo está documentado. ¿Sabes la Villa Panamericana quién la montó en tiempo récord junto con la Villa Mongrut? Que salvó más de 120.000 vidas. Entonces, lo hizo Salud. Y con eso lo que te quiero decir es que si bien la responsabilidad eran de 5 actores dentro del subsistema, Salud puede decir con plena convicción que hicimos mucho más que el resto. Casi te puedo decir que el 60 o el 70% de la responsabilidad total la cargó Salud. Y que es muy lamentable y doloroso, no solamente para mí y para todo el Perú, haber tenido que enfrentar esa situación donde han habido hasta una vida. Es lamentable, la pérdida, uno siempre tiene que luchar por la vida. Fiorella, como bien hemos comentado, también en Salud se caracteriza precisamente por el monstruo con el presupuesto millonario que maneja, por muchas denuncias de corrupción. ¿Usted tiene a la memoria cuántos reportes internos hizo para detectar presuntos casos de corrupción? Porque tampoco, digamos, seríamos inocentes de pensar de que en su gestión no hubo ningún acto de corrupción. ¿Usted tiene una cifra concreta de algún reporte de denuncias internas? Una de las investigaciones más importantes que a veces yo, cuando me ponen en las redes, a veces lo confunden porque hay un tema comunicacional. En mi época, por mi oficina de integridad, recibimos una denuncia de venta de camas UCI. Esto fue una denuncia de parte hacia la propia entidad. Yo, como presidenta de Salud y teniendo al órgano de integridad adscrito a la presidencia, habían nombres conocidos de gente que era conocida en Salud. Me trajeron los vouchers y yo dije, de ninguna manera vamos a permitir esto, vamos a iniciar una investigación dentro de la propia Salud de oficio. Hicimos la investigación, esa investigación que fue muy sólida, la enviamos a la Fiscalía. Y la Fiscalía terminó allanando y además decretó, prisión preventiva a las personas involucradas. Esa investigación fue hecha por mi equipo en Salud. Y tuvimos mano dura y mano firme. ¿Cuál es su postura? La concluyó un fiscal. Muy Porque bien. nosotros no tenemos la competencia. Muy bien. ¿Cuál es su postura respecto a Martín Vizcarra? Por ejemplo, porque se le critica también en el manejo de las vacunas rápidas. ¿Cuál es su postura respecto a la gestión de Vizcarra en el tema de COVID? Ya, a ver, yo creo que fueron tiempos muy difíciles. Todo el mundo quiere ser general después de la batalla. Sí debo reconocer que fue un mandatario que se sentó a dar la cara todos los días a todos los peruanos. Mi crítica fundamental fue en la falta de rapidez por el contrato a las vacunas. Yo misma estaba muy indignada porque Pilar Macetti no quería firmar. Y el tiempo pasaba y las vacunas no llegaban y no se tomaban decisiones importantes. Y frente a esa, digamos, a esa actitud, porque yo conversé con la misma Pilar Macetti, donde le dije, ¿por qué no firmas? Ay, yo no voy a cargar con cosas penales, tengo que tener en informes jurídicos, entonces la gente se está muriendo. Entonces no podemos esperar. El mercado internacional, nosotros somos un país chiquito en el mercado internacional de compra
y tenemos que avanzar porque la carga es tremenda y si no llegan las vacunas Para- no vamos a salvar vidas. Para respuestas cortas, ¿Vizcarra debió vacunarse o en No, todo caso? No, cometió un grave error. Yo lo he dicho públicamente. Su error fue haberse vacunado, además, a escondidas. Fue un error grave. por eso, ¿Por qué? Porque Fiorella, es una por eso falta la ética pregunta tremenda es- de un mandatario. Perdona que te haya cortado. Para respuestas concretas. Primero, Vizcarra, como presidente también era importante que se vacunara porque si te bajas al presidente por una enfermedad y te quedas sin presidente Debió también es una haberlo crisis. hecho por el cauce tema está en la formal. comunicacional. Eso. No, y como hizo ¿Por qué Sagasti, criticas? vino y cambió el plan de vacunación, dijo yo soy el presidente en todos los países, el presidente se vacuna de manera transparente, invita a la prensa y se vacuna. Sobre pero todo no porque había una salva las campaña espaldas de la antivacunas muy población. fuerte en esa época. No, Sí. pero entonces, para concluir y retomar la idea, en una frase, ¿estuvo bien o mal que se vacunara? Primera pregunta. Y segundo, si estuvo bien o mal, debió comunicarlo y ser transparente. ¿Cuál es la respuesta? Estuvo mal que se vacune a escondidas. Debió haberse vacunado, sí, de manera transparente, incluyéndose en el plan como lo hizo Sagasti, no hubo ningún problema, se vacunó, se puso en el plan y después lo hizo público. Pero lo que no puedes hacer es hacerlo, digamos, en un marco donde estás escondiéndote, porque te escondes. Y a Fiorella. la distancia estamos en el 2025 y han pasado 4 años de la pandemia. La actuación del gobierno del presidente Vizcarra, del que tú fuiste parte, ¿cómo calificarías su actuación frente a la pandemia del 0 al 20? ¿Qué nota te pondrías? ¿Le pondrías al gobierno de Vizcarra en su actuación en la pandemia? Ya, a ver, yo creo que, digamos, puedo ponerle un 14, un 13, ¿no? Aprobó Porque, entonces. a ver, creo que es muy fácil para todos los peruanos, digamos, ser críticos si no hemos estado en la guerra. Yo he estado en la guerra, he estado en la primera fila. Sé los grandes esfuerzos que se han hecho desde el nivel de gobierno. Claro, sé pero dónde han desde esa estado, perspectiva sé también... dónde han estado los errores y sé dónde han estado las fortalezas. Yo he estado en la guerra, no estoy hablando como una que opina detrás de cámaras. ¿Cuál fue el peor error que se cometió? Yo creo que uno fue el tema de demorar la compra de las vacunas para que llegue más rápido al Perú, porque no somos un país, digamos, importante en la toma de decisiones a nivel mundial. ¿Fue un El error otro error la fue el compra de las oxígeno. pruebas rápidas El o no? oxígeno, ojo, el oxígeno fue un grave problema para todo el sistema, pero también hay que entender que el oxígeno no solamente venía de una traba del Ejecutivo, sino era una traba del Legislativo, donde en la época de Alan García, acuérdense, el ministro Ugarte mandó un decreto legislativo donde subía la valla de las características para la compra de plantas de oxígeno y nadie podía comprar. Y entonces, entre que se tiraban la pelota, el Ejecutivo y el Legislativo, no se tomaban decisiones y nosotros, que éramos los actores del sistema de salud, teníamos que estar poniendo la cara frente a estas indecisiones de los poderes del Estado que no avanzaban en una cosa que era tan sencilla de derogar. Entonces, ¿quién da la cara? El que está al frente. El que está al frente no puede, digamos, tener los superpoderes Claro. para derogar una norma. Yo sé, hay que tomar una decisión en situaciones extremas, ¿no? Pero, por ejemplo, la compra de pruebas rápidas, ¿fue un error o no fue un error? A ver, Porque es una de las cosas más criticadas. Otra vez, en este a tema. ver, es que acá ha faltado explicar la parte comunicacional. Tú tenías las pruebas rápidas y las pruebas moleculares. Las pruebas rápidas tenían un nivel de acierto y también un nivel de error importante. Las pruebas moleculares eran pruebas certeras. Sin embargo, si tú comenzabas comprando las pruebas moleculares, ¿sabes cuántos laboratorios había en el Perú para procesarlas? Creo que 2 o 3 nada más. 1. Entonces, ¿qué hacíamos? Con la rapidez que tiene el peruano, el Poder Ejecutivo de construir laboratorios, nos íbamos a demorar un año para comprar estas pruebas, las íbamos a comprar o las dejábamos ahí estacionadas, o tomábamos la segunda alternativa, que no era perfecta, pero ayudaba, mientras que se construían los laboratorios. Sí, ¿verdad? Creo que esa es una decisión racional que cualquiera la hubiera tomado. Fiorella, en el aspecto, ahorita la gente nos está escribiendo bastantes preguntas, chicos, vamos a hacerlas todas igual, de todas maneras van a estar en las redes sociales. Hablan sobre tus propuestas, por ejemplo, para el sur y la selva del Perú. Están hablando que para ellos no es un error lo que hizo Martín Vizcarra. Y yo quiero llevar una preguntita corta, Fiorella, para ver cuál es tu respuesta sobre este punto. Al ser presidente, uno tiene una prerrogativa, que es de alguna manera, puedo indultar a alguien.
En el caso Martín Vizcarra ya estamos cerca de terminar el juicio oral y es muy probable, según lo que hemos estado leyendo, que podría tener una sentencia. En caso sea una sentencia contra Martín Vizcarra, Fiorella Molinelli indultaría a Martín Vizcarra. Mira, yo no indultaría a una persona que ha cumplido con todo el proceso hasta culminar, ¿no?, en la Corte Suprema, ¿no?, que además claramente sus temas han sido de corrupción, o sea, ha sido sentenciado por corrupción. Creo que cualquier persona tiene que responder en el país por sobre todo por ese tipo de delitos que son dolosos, graves, y yo no estaría dispuesta a hacerlo. Muy bien, justo en ese ejemplo, seguimos con la línea. Toledo se ha mostrado, es histriónico, todos lo conocemos, pero sí es verdad que también ya es un hombre mayor. De llegar a la presidencia, ¿usted indultaría a personas como Toledo llegada a cierta edad, 80 y tantos años? PPK, Y además por que está ejemplo. mal, o PPK, por ejemplo, de No, casos cercanos de ninguna nada. persona que sea, digamos, vuelvo a repetir, que haya cometido delitos de corrupción debe ser indultada. Pero además, creo que legalmente sí le corresponde a los mayores de 80 años cumplir prisión domiciliaria, eso sí, por un tema de humanidad. Otra pregunta corta, ¿cree que Perú debería salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No, lo he dicho claramente, no porque, a ver, primero es negarle un derecho fundamental a cualquier persona, son derechos fundamentales. Entonces tú no puedes decir que porque el sistema de justicia funciona mal en el Perú, porque se han demorado los jueces y los fiscales en resolver, entonces cerramos el caño a todos los peruanos de lograr en algún canal supranacional el acceso a la justicia. Entonces tú dices, bueno, mi sistema no funciona bien, 30 años. Sí, pero yo le pregunto a los fujimoristas y a todos los que promueven activamente esto, ¿qué han hecho desde el Congreso para tener un sistema o una verdadera reforma de justicia en nuestro país? Cero, nada. Queremos jugar con algunas preguntas cortas también, por ejemplo... ¿Me leer el comentario de ahí? Ah, sí, claro. John Freddy dice, con tantos antecedentes negativos, ¿para qué postula la señora Molinelli? Y es cierto, yo tengo 27 años y tipo, gran parte de mi adultez ha sido ver cómo meten presos a exmandatarios. ¿Qué le diferenciaría a usted o cómo convencería al electorado joven de que usted es una política diferente? Sí, a ver, yo me he entrenado, mi compromiso con el Estado comenzó a los 22 años de edad. Comencé joven, saliendo de la universidad. He estado siempre en el Estado, casi 25 años de mi vida. Cuando me dicen, tú has servido con Vizcarra, PPK, sí, pero también he servido desde Fujimori hacia adelante, o sea, varios presidentes. Pero además esto me ha permitido pasar por varios sectores. Conozco telecomunicaciones, energía, minería. Fui la primera Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, saqué el libro de reclamaciones, he estado en el Ministerio de Economía y Finanzas destrabando inversiones, he sido viceministra de Transportes, Puertos, Carreteras, Aeropuertos, viceministra de Agua, ministra de Desarrollo e Inclusión Social y presidenta de Salud. Ahí están mis 25 años. Creo que me he entrenado en un tema fundamental que es conocer el Estado desde adentro. ¿Para qué? Porque estoy harta de la improvisación. O sea, los políticos, lamentablemente los que llegan, no conocen el país y se tardan mucho en aprender y encima no toman decisiones. Todos hablan mucho y hacen poco. Yo sí soy conocida en el Estado como una gestora. Si la presidenta Boluarte le pide que sea su ministra de Salud, ¿usted aceptaría? No, de ninguna manera. Con una presidenta improvisada, que además sus características han sido claras. O sea, es una persona que no tiene vocación de servicio por el país, frívola, subirse el sueldo sin merecérselo, Rolex, Waikis, viajes. Eso creo que no es justo para nadie. Si tuviese que elegir entre... Tiene bien ganado su 0%. Si tuviese que elegir de este gobierno entre Pedro Castillo y Dina Boluarte, ¿a quién elige? Uy, no, tremendo. No me pongas en esa situación porque... Mucho centro, vamos, un lado o el Vamos, otro. que el agua ¿a qué? tibia en la cocina. Un panetón. Si se le hiciera el milagrito, Vacancia, si no, se le hiciera el milagrito y llegara a la presidencia, ¿a quiénes elegiría en su gabinete de ministros? Así, llego a la presidencia. Así es. Bueno, a ver, una de Debe las tener ventajas- mapeados a ver, nombres. Hay carteras importantes. ¿A quién pondría de ministro del Interior? Uy. A ver, por Santibáñez. ejemplo, Cachetones no, me imagino. yo evaluaría, tengo un equipo de seguridad que ahorita está liderado por el general Lostanao, que es un general muy decente, muy correcto, muy técnico. Le pondría un buen equipo de gestión, porque acuérdate, a ver, yo una de las cosas que he aprendido en el Estado es que
no necesariamente los que son un libro en la parte técnica son buenos gestores. Hay que combinar, ¿no? Tú tienes esas personas que te van a repetir la filosofía pura y dura de lo que hay que hacer, pero tú les das la llave, como lo hice en algún momento, Tiene que tener el a un know-how gestor. de todas maneras. De los 450 hospitales, era el más, el que sabía todo el mundo, los periodistas lo entrevistan, pero cuando le das la llave no sabe hacer. Claro, pero El por eso, gestor necesita saber Fiorella, vamos así con nombres concretos de pronto porque de hecho que para estar en este nivel ya debe haber analizado un montón de nombres también, Claro. además del plan de gobierno avanzado. Un par de Ministro del voceados. Interior, ¿alguien? En Sería general. este, en general. Ministro de Salud, Mira, como ministra de Salud me encanta... ¿Reciclaría a alguien? ¿Ah? ¿Reciclaría a algún antiguo ministro? No, por ejemplo, Flor Phillips, quién te que encanta? fue ¿Quién te presidenta, encanta? Buena presidenta de su salud en algún momento, es una profesional de primera, con mucha ética, mucha solvencia y conocimiento del sector. Ministro de Educación, En el ministro, me encantaría que regrese nuestro ministro que fue censurado, Saavedra, durante la época del Fujimori. ¿quién sería el Premier? Bueno, eso tendría que pensarlo un poco más. ¿Y de economía? Son palabras mayores, pero exige un poco más de reflexión y responsabilidad. ¿Y de economía? Ya que estamos terminando solamente como me gustaría hacer una dinámica rápida de tipo ping pong, como que una sola palabra que nos digas qué significa para ti los nombres que te voy a decir. Por ejemplo, Rafael López Aliaga, Doble rasero, odio. Milei, Altibajos, ¿no? Bukele, Cuestionamiento a derechos humanos. Gilbert Violeta. Jefe de comisión política de nuestra alianza. Y finalmente me gustaría ver que lo grafiques de esta manera. Martín Vizcarra. Judicializó la política y terminó yéndose con él mismo con que se vayan todos. Como político, ¿qué nota le pones a Martín Vizcarra? Ya dijo ya. Del 0 al 20. No, me pregunto en salud, Uy. ¿no? No, como político, ¿Como político en general? en general. Yo creo que le pondría entre 10 y 11. Pero Ajá, hay que o sea recordar que que la gente lo quiere, lo ¿no? O puedes sea, las salvar encuestas que no todavía. publican dicen que es el favorito. Claro, lo que pasa, Algo está haciendo bien. sabe comunicar muy bien, ¿no? Ha llegado a los jóvenes con su discurso. Él es muy, digamos, de venderse él al natural, ¿no? Le gusta vender su sencillez. Siempre fue, desde que yo lo recuerdo, fue, digamos, todo sencillo, ¿no? Desde que comía hasta, digamos, su forma de vida. Y yo creo que eso a mucha gente le encanta, la naturalidad, el decir yo soy como tú, ¿no? Desligarse de poses. Creo que en la parte política, y ahí va la respuesta de por qué, porque le faltó un poco trabajar en unir a los peruanos, no seguir polarizándonos. Creo que tú no puedes, como político, ponerle este ingrediente de judicializar la política y tomar parte por algunos actores, porque son poderes independientes. Y al final, creo que también él, en su discurso de, por ejemplo, el Club de la Construcción, ¿no? Si tú tienes rabo de paja, si tú tienes líneas grises, entonces no puedes levantar unas banderas de manera airosa. Él las levantó y ahora pues tiene que asumir las consecuencias porque tú tienes que ser completamente intachable y sentirte que no, pues trabajó para un montón de constructoras antes, entonces ese es el problema de él, ¿no? Y bien creo puesta la que- chapa de lagarto, entonces, sangre fría, a pesar del pasado, a pesar de Piel gruesa. la cola. Bueno, yo creo que sí tiene... Ya, dilo, sí, dilo, tiene, dilo. bueno, tiene Dilo, bebé, dale nomás. Carne gruesa al menos. carne gruesa. Y preguntas cortas de gestión. Por ejemplo, ahorita, si te tocara decidir, ¿crees que los jóvenes deberían aportar en recibo por honorarios a las AFP, sí o no? No. O sea, ahorita a los jóvenes y a todos los independientes ponerles esa obligación en una situación donde el empleo es precario, estás 2 meses con recibo, después no se sabe. ¿Crees que se deberían abrir los aportes de la AFP y hacer otra entrega de dinero? No. El octavo tampoco. retiro. Hay que ser coherente. O sea, lo que nos ha llevado a este tipo de decisiones extremas justamente ha sido la irresponsabilidad
de los congresistas y de un grupo político, Podemos, hay que decirlo con clara, con su nombre propio, Luna Galvez. que ha comenzado a destrozar las AFPs con estos retiros irresponsables que solamente se justifican en situaciones extremas como la pandemia, por ejemplo, y donde esta irresponsabilidad también ha llevado a que al otro lado las AFPs, junto con la SBS, que también no se ha sumado con la bandera de la camiseta de los peruanos, y yo creo que ahí también hay que ponerle el ojo, la SBS nunca saca la cara por los consumidores. La Siempre presidenta la saca por los Boluarte- bancos y las AFPs. Y eso hay que decirlo claro. ¿Cuándo han visto? Yo he reclamado varias veces. Ok, Y la Fiorella. SBS, cero. Disculpa y que el te Indecopi corte. se demora. La presidenta Boluarte anunció su respaldo al octavo retiro de la AFP. ¿Cuál es su posición en ese caso? ¿Estarías también de acuerdo que se continúe con esto? No, esa es una medida claramente populista donde yo creo que el ministro de Economía ya debería estar renunciando porque se ha burlado en su cara. Quedó pelada. como payaso. Cara, Quedó como En payaso. su cara pelada quedó como un payaso. Sí. Yo lo Hay una conozco a Raúl Pérez digestión, Reyes creo, ¿no? y la verdad es que debería tener Raúl Pérez Reyes, deberías tener un poquito de dignidad y renunciar. Hay una portada de gestión, creo, sobre ese tema de Pérez Reyes Sí, ahí. sí. Lo tenemos en No, es producción. que hizo todo un roadshow la semana pasada diciendo que de ninguna manera se De debería dar. acuerdo. Y hoy la presidenta ahora lo desmiente, le enmienda la plana y en qué va a quedar el señor. Pero creo que su postura siempre es, ahí está. Es decir, sería el peor de todos. Y luego sale la presidenta a decir, ok, estoy de acuerdo. Claro, después de la marcha, ¿no? Claro. Ahí nos Imagínate, pone Patricia después de la Claro. marcha, y claro, de lo que se le viene, ¿no? Pero Pérez Reyes se caracteriza por decir chicheñó todo lo que dice la presidenta, Bueno, ¿no? pero Por ahí algo están claramente- desfalcando los recursos del Estado, Sí, atendiendo bueno. los pedidos de los gobernadores regionales, de los congresistas, y si hay un terremoto, Dios nos agarre confesados, porque plata ya se está sacando. Sí. Y Bueno, además, endeudadazo. claramente Para- ha sido una sí señora de Keiko Fujimori cuando ha aprobado esa reforma, porque ella la debió haber observado. Para cerrar. Si la promulgó, Claro, Claro, ella y lo el voto era promulgó, la fujimorista, reglamentación. entonces han Claro. trabajado en equipo. Eso, ¿no? ¿crees, como se dice, que Keiko Fujimori está co-gobernando? Claro que sí, Acuña, Keiko Fujimori y Perú Libre son los grandes socios de este gobierno. Sí. Para Bueno, cerrar. Fiorella, te agradecemos No, mucho. gracias, Mauricio. Han quedado en verdad muchas preguntas en el aire. Seguramente te vamos a volver a invitar ya para hablar de cosas más concretas tipo seguridad ciudadana y otros temas que tienen que ver con el interés del votante, que el próximo año tiene que decidir quién va a ser el presidente o la presidenta. Y nada, gracias por estar acá y seguramente te vamos a volver a tener dentro de poco. No, Para gracias a hablar más ustedes por la extenso. invitación. Siempre sin pelos en la lengua. Sin Dale. floro, está bien. Sin flores, Así, sin como pelos. mostrito o como piraña, pero sin Claro. floro. Bueno,